Vamos a otros temas. El Ministerio de Educación ha resuelto que miles de maestros del sector público retornen de manera presencial, pero escalonada, a sus actividades académicas, en vista de algunas irregularidades que ha detectado esta cartera de Estado a propósito de los documentos que validen precisamente eso, su actividad telemática con los estudiantes, algo que la Unión Nacional de Educadores ha dicho que tiene que ser complementado además con medidas de bioseguridad y protección para sus maestros, para sus integrantes, en el caso de la UNE, evidentemente. Para ahondar un poco más este tema, a esta hora de la mañana vamos a conectar con el despacho de la señora viceministra de Educación. Viceministra Isabel Maldonado, gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Viceministra, ¿en base a qué parámetros técnicos se tomó la decisión de que a partir de enero una gran parte de estos maestros regresen, entiendo, de manera escalonada, en días diferentes y con menos horas o carga horaria de la que habitualmente tenían de forma telemática? De lo que ha dicho la ministra Kramer, depende mucho también de que no ha habido un seguimiento, o no existía un seguimiento de todos los maestros de su cronograma de actividades semanales o mensuales. Me parece que esa era una de las principales razones. Así es, justamente una de las razones principales es la importancia del seguimiento a los docentes en esta época de pandemia, porque esto también implica un seguimiento a cómo está el aprendizaje, cómo está la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo escolar. Nuestra prioridad en estos tiempos es la permanencia educativa de nuestros estudiantes en el sistema, y es importante que los docentes sepan, que la sociedad también lo reconoce, que ellos también conozcan que ellos son tienen el rol principal de lograr que el estudiante permanezca en el sistema, ya que cumplen un rol no solamente de apoyo pedagógico y de enseñanza pedagógica al estudiante y de un apoyo psicosocial, sino también mantener motivado al estudiante, acompañar al estudiante a través de llamadas, a través de WhatsApp, con la entrega de fichas pedagógicas y más, para lograr la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. Es importante que conozcan el rol tan importante que cumplen en estos momentos, y por eso nosotros también necesitamos tener un seguimiento más específico de los trabajos, del rol que ellos están cumpliendo en este momento de pandemia. Viceministra, ¿y cuál sería este numérico de maestros y docentes que regresarían a este retorno parcial, digámoslo así, vamos, de lo que he escuchado van a como alternarse, un día sí, otro día no? ¿Qué numérico tiene? Es decir, ¿cuántos serían? Son 165,000 docentes del sistema educativo fiscal a nivel nacional, de los cuales obviamente los docentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad no tendrán que regresar de manera presencial, los docentes en situación de vulnerabilidad, pero el resto de docentes lo que se ha solicitado es a las instituciones educativas que puedan, a través de los directivos y de los mismos docentes, crear una planificación. Hasta el 18 de diciembre las instituciones educativas tenían que entregar ya su planificación de retorno para enero, justo de la manera en que usted lo explica, en la que puedan organizarse por días, por horas, entre cada uno de los docentes. Entonces no significa un retorno del 100% de ocupación, sino que cada grupo se podrá organizar por días y por horas para que puedan regresar a los espacios educativos y de alguna manera nosotros también tener más conocimiento y más contacto directo con los docentes para saber cómo están haciendo ellos, cómo están acompañando a los estudiantes y fomentando la permanencia educativa de los estudiantes en el sistema. Viceministra, esto también implica un operativo logístico y de infraestructura en cada unidad escolar, y no todas cuentan precisamente con eso. Le digo, por ejemplo, un tema de conectividad, porque de lo que entiendo, cada maestro, cada docente tendrá que hacer el seguimiento a sus estudiantes vía telemática, y ya no desde su hogar, sino desde el salón de clase. Aquí hay que reconocer es que nuestro modelo educativo en el tiempo de pandemia no ha sido un modelo 100% virtual. Siempre hemos tenido este acompañamiento de las fichas pedagógicas que pueden ser entregadas de forma presencial, de forma a los estudiantes, y que también es un acompañamiento para el docente. Tenemos la radio, tenemos la televisión. Entonces, nuestro modelo en sí no ha sido un modelo 100% virtual, conociendo la realidad de nuestro país.
Eso por un lado. Y por otro lado, también los docentes ahora regresan a trabajar 8 horas diarias, de los cuales pueden organizarse, como mencioné antes, las instituciones educativas deben organizarse por días y por horas de cuántas horas irán de forma presencial. Entonces depende de cada institución educativa por el número de docentes que tenga, depende de cada grupo de docentes. En esto existe total flexibilidad para que cada institución educativa se pueda organizar. Entonces le doy un ejemplo. De por sí, una institución, los docentes usualmente tenían 6 horas de trabajo pedagógico. Esto era directamente con el estudiante. Tal vez ahora la forma en que se pueden organizar, y luego 2 horas de planificación, por ejemplo. Entonces la forma en que se pueden organizar los docentes ahora es tal vez de organizarse 4 horas de manera presencial a la institución educativa para que puedan coordinar con sus colegas, hacer el seguimiento de estudiantes, tal vez llamadas, planificaciones y más, y tal vez tener 2 horas para 2 horas en sus hogares para tener este trabajo pedagógico o telemático, como usted lo menciona. Entonces depende mucho de cómo cada institución educativa y cada grupo de estudiantes se ha organizado en este retorno progresivo. Esto nosotros no estamos dictaminando que sean 8 horas presenciales en la institución educativa, sino más bien lo que estamos solicitando es que se puedan organizar dependiendo de cada realidad del grupo de docentes y de la zona y de los estudiantes con los que están vinculados. Viceministra, había un dato de prensa la semana pasada que hablaba de un número importante de deserciones escolares, sobre todo en zonas rurales y por supuesto de la educación pública, básicamente, por diferentes circunstancias sociales, económicas, el entorno familiar o la falta de infraestructura telemática, es decir, acceso a internet y plataformas. ¿Tienen ustedes algún dato real, comprobable a través de instancias del propio ministerio, o es un dato que simplemente se lo ha sacado en base a alguna experiencia o recogimiento de datos a priori? Esa es la dificultad que estamos teniendo al momento de tener datos reales, datos exactos, de tener el seguimiento de los estudiantes y de los docentes. ¿Cómo hacíamos nosotros este seguimiento durante la pandemia? Es a través de una plataforma de teletrabajo que le iniciamos al inicio de la pandemia, donde el docente reporta cuáles a diario, y cuál es el nivel de contacto que tiene con sus estudiantes. Y es este el porcentaje que de alguna manera que ha incrementado en octubre, noviembre, diciembre, que un 5% de docentes no están reportando el teletrabajo. Entonces, ¿qué está pasando con estos docentes? Que están ellos teniendo este contacto permanente que tanto hemos impulsado desde el inicio de la pandemia, a través de llamadas, teléfonos, mensajes y más. Están teniendo este contacto con los estudiantes para fortalecer su aprendizaje, apoyar en el aspecto socioemocional y también impulsar a su permanencia educativa. Este es un poco el cuestionamiento que nos hicimos por este incremento en el número de docentes que no están reportando en la plataforma de teletrabajo. Ya que esto no nos da un número exacto de qué ha pasado con este número de estudiantes del 5% de docentes. Y por eso es que promovemos e impulsamos a que los docentes ya regresen a sus espacios, que les ayudará a ellos a organizarse mejor, nos ayudará a nosotros como Ministerio de Educación tener un seguimiento más específico, más focalizado por casos exactos de docentes, de estudiantes, y saber que los estudiantes continúan en el sistema y que están recibiendo todos los apoyos necesarios que se han planificado desde el inicio de la pandemia. Viceministra, un tema que llama mucho la atención, pero por el lado humano, más que académico, es aquel caso de este chiquillo de unos 10 años de un establecimiento de una escuela fiscal en la ruralidad de La Suay, cerca de Cuenca, que mandó un audio por WhatsApp a la profe diciendo que no había podido cumplir con su tarea y que lo iba a hacer más tarde porque tenía que ir a ver a su chanchita que estaba pariendo. Más allá del anecdótico y de lo emotivo que puede ser esta historia humana, nos demuestra que a pesar de las dificultades los chicos sí quieren aprender y claro, más allá de, como le digo, del tema humano y anecdótico y por supuesto que motiva a cualquiera y nos da esperanzas de que esto va a salir adelante el país y la educación. ¿Qué mensaje nos deja este ejemplo de Juanito?
Definitivamente es un ejemplo que nos da distintos mensajes, varios mensajes a todos los ecuatorianos, justamente varios de los que usted menciona, justamente esta voluntad y esta energía y ganas de aprender y continuar aprendiendo a pesar de las otras responsabilidades que puedan tener como estudiantes. En este caso, Juan Gabriel Junca, él tenía esta responsabilidad de apoyarle a su madre de familia en el cuidado de su cerdita y de justamente que estaba ese día pariendo a sus pequeños cerditos. Entonces, realmente nos da este ejemplo de la responsabilidad que existe no solamente con su profesora y con sus deberes y con su aprendizaje, porque todo esto es que él está interesado en continuar aprendiendo, en aprender a pesar de las dificultades y igual mantiene su responsabilidad con su hogar y también demuestra la flexibilidad de la docente. Nancy Monroy, la flexibilidad de ella al permitirle, claro, encárgate de tu responsabilidad de ayudarle a la chanchita a parir y luego me mandas los deberes. Entonces nos deja, yo creo que muchísimos mensajes este audio de Juanito y realmente desde el Ministerio de Educación hemos tratado de promover este audio que justamente da esta evidencia de las ganas de aprender de los niños, niñas y adolescentes y de los estudiantes en general en este tiempo y de también esta flexibilidad y apoyo que han tenido de sus docentes. Viceministra, esta situación tan particular, anómala y, por qué no decirlo, excepcional en todo el mundo y en Ecuador, ha marcado mucho a la generación de esta época, sobre todo a los chicos menores de 20 años que se ven aislados prácticamente en casa sin este ser social que les permite la escuela, ¿no? El compartir con chicos de ciudad y aprender el crecimiento humano, que es más importante que la matemática o la gramática. ¿Ustedes han medido o piensan medir cómo ha sido el impacto cognitivo del aprendizaje de estos chicos? Ya prácticamente estamos casi a un año, 10 meses de este confinamiento y de esta educación telemática o virtual. ¿Tienen alguna estadística, algunos estudios preliminares que hablen cómo ha cambiado un poco esta actitud del estudiante, del chico, después de haber vivido esta situación tan difícil emocionalmente para ellos? Sí, definitivamente lo que esto les ha creado un impacto en el aspecto no solamente pedagógico, sino también socioemocional. El aprendizaje ha continuado, la educación nunca paró, lo cual creo que es un gran mensaje, un gran ejemplo que hemos dado como Ecuador, que la educación nunca paró porque los estudiantes necesitaban este apoyo directo de sus docentes y nunca paramos. Y sí, es justamente la forma en la que muchas instituciones han podido organizar para, por ejemplo, pedir un posible retorno a clases, que lo estamos desarrollando desde el mes de septiembre, octubre, que muchas instituciones como Plan Piloto ya están regresando de forma presencial y lo que hemos desarrollado es una guía, es una evaluación inicial del aspecto pedagógico para cada nivel educativo y también de la parte socioemocional. Entonces es una caja de herramientas, le hemos llamado caja de herramientas, a la cual todos los docentes tienen acceso y en el momento de retorno a las aulas, los docentes puedan evaluar cuál es el nivel pedagógico en el cual se encuentra cada uno de los estudiantes y a partir de eso desarrollar una planificación específica dependiendo del nivel educativo que se encuentra cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, es definitivamente muy importante esta evaluación inicial para conocer su nivel escolar y su nivel de conocimiento y de aprendizaje, para a partir de eso hacer una planificación muy específica. Y también la parte socioemocional, que también existe esta evaluación de la parte socioemocional para ver si es que es necesario que el estudiante tenga un acompañamiento adicional, ya sea, por ejemplo, de los DECES, de los departamentos de consejería estudiantil, o de elevar a otra instancia. Entonces, por eso es tan importante estas dos evaluaciones que las hemos juntado lo hemos llamado la caja de herramientas que tienen acceso todos los docentes y podrán aplicarlo en sus estudiantes. Viceministra, estoy a minutos de terminar esta entrevista y le quiero agradecer su gentileza por acompañarnos esta hora, pero tengo una preocupación que ha saltado las alarmas de anoche a esta mañana. El presidente ha convocado una reunión extraordinaria de emergencia del Comité de Operaciones precisamente para evaluar este eventual nuevo escenario de una cepa más violenta, de mayor rapidez de contagio. Y esto yo no sé si también da el traste un poco a estos planes que tenían ustedes de un retorno
a las aulas de los chicos. Imagino que la ministra Kramer estará invitada en ese comité de operaciones de emergencia, porque también la parte educativa de millones de chicos dependerá un poco si se hace un poco más flexible o vamos a medidas más restrictivas, incluyendo este retorno de los docentes a las aulas. ¿Qué considera usted? ¿Qué conoce al respecto? Así es, justamente la ministra Kramer va a participar de este espacio del COE Nacional junto al presidente de la República, y estamos atentos para saber cuáles son las directrices o qué se define desde el COE Nacional para ver si nosotros debemos ajustar cualquier tipo de lineamiento o que hemos planificado. Por ejemplo, este retorno de los docentes a las aulas en enero, o también, por ejemplo, aprobaron recién desde el COE Nacional 204 nuevas instituciones que regresarán con sus estudiantes a los espacios educativos, continuando el plan piloto en enero a partir del 18 de enero. Tal vez todo esto debamos reajustar o reanalizar. Entonces estamos muy atentos y muy pendientes de las resoluciones que salgan de la reunión del COE Nacional del día de hoy. Pero usted, por su experiencia profesional y ya como autoridad, ¿cree usted que esto va a golpear un poco más al sistema educativo por las dificultades que aún tienen los chicos, por la conectividad y las plataformas? ¿O cree que, bueno, si se da una decisión mucho más radical, se puede manejar esto, por ejemplo, en la costa, que ya terminan clase el año lectivo en marzo, quizás? Bueno, la sierra aún tiene largo, tiene apenas 3 meses de retorno de clase, y con ellos quizá el tema puede ser un poco más largo. Pero para el caso de la costa, ¿cómo ve usted? Creo que la pandemia nos ha dado mucha experiencia con el sistema educativo nacional. Lo que sí ha funcionado, también tal vez de errores, pero lo que más nos ha servido es, creo que ya tenemos la experiencia, por ejemplo, para los de tercero de bachillerato, ajustamos a todo un proyecto de grado. Eso ya lo hicimos en la finalización del año cierra, de este año, del 2020, en junio-julio, y lo vamos a hacer, y lo teníamos previsto, porque la pandemia continúa, lo teníamos previsto hacer de la misma manera en enero-febrero para los estudiantes del ciclo coste. Entonces, realmente nos ha permitido aprender de esto, y creo que de alguna manera los estudiantes, docentes y como sistema educativo estamos listos para cualquier tipo de ajuste de emergencia que nos toque tomar. Y en este sentido ya se tenía planificado, por ejemplo, esta evaluación final del año lectivo de los de tercero de bachillerato en forma de proyecto, en proyecto de grado, y continuamos de esa manera. Entonces creo que estaríamos listos para cualquier tipo de cambio o ajuste emergente que nos toque tomar. Isabel Maldonado, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Muchas gracias, un gusto. A usted, muy gentil. Y muy buen día. A usted, buen día. La viceministra de la cartera de Educación, a propósito de estas nuevas decisiones que tomará el Comité de Operaciones de Emergencia por esta situación del COVID-19, pero además este retorno paulatino de maestros y docentes a las aulas para hacer un monitoreo más cercano y más próximo a la realidad, para ver cómo avanzan los procesos académicos de los chicos. 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a hacer una pausa, y cuando regresar tendremos también a Isabel Maldonado, pero esta vez es la secretaria técnica del Plan Toda una Vida. Hablaremos de varios temas, entre ellos estos planes y proyectos y programas establecidos por el Gobierno Central de desnutrición cero, a propósito de la difícil situación que atraviesan muchos hogares ecuatorianos por esta crisis económica y sanitaria, y que ha disminuido la capacidad nutricional de familias pobres. Hablaremos de eso y algunas de las misiones que mantiene el Plan Toda una Vida. Bueno, regresamos.